Argentina para este contacto de visión de día martes. Bueno, vamos a meternos en una charla a este momento de la mañana con Eugenia Iturralde, que nos visita aquí, pertenece al Frente Ni Una Menos de la ciudad de Olavarría, que bueno, recordamos, hoy se están cumpliendo 10 años de aquel primer Ni Una Menos que inundó las calles de la República Argentina en un pedido de, obviamente, parar con los femicidios. En aquel momento fue por Chiara Páez, la chica que, bueno, perdió la vida a mano de su pareja allí en la provincia de Santa Fe. Ese fue, digamos, lo que desató esta marea que al día de hoy todavía se desarrolla, pidiendo básicamente eso, ¿no? Que no se maten más a las mujeres. Una cosa increíble, los datos que aparecen en cuanto a la cantidad de mujeres. Una mujer pierde la vida cada 26 horas en la República Argentina, según los últimos datos que se conocen en el día de hoy. Eugenia, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Con nervios. Con nervios. Una vez más. No pasa nada. Una vez más con nervios. Bueno, charlemos un poco sobre este Ni Una Menos que llega a su 10º aniversario, 10º año. Va a haber actividades en la ciudad de Olavarría, ¿verdad? Por supuesto, hoy a las 5:30 vamos a estar reuniéndonos en el Paseo Jesús Mendía, como hace 10 años atrás, para justamente gritar una vez más por las calles de la ciudad, Ni Una Menos, que con vida nos queremos, que nos queremos desendeudadas. La verdad que en estos 10 años las consignas se han ido complejizando, se han ido sumando muchísimos más reclamos que son herencia de los feminismos que cobraron mucha fuerza después con el regreso de la democracia en la década del 80 en nuestro país, y nosotras, bueno, sintiéndonos un poco herederas de todo eso, también de la lucha de las abuelas y de las madres, por supuesto, de Plaza de Mayo, planteamos un plan de continuidad en buscar mejorar nuestra comunidad a partir del acceso a derechos, y bueno, es por eso que una vez más vamos a salir a las calles. Bien, la invitación obviamente para toda la población. Exactamente, toda la población, porque además, bueno, nuestro enfoque es interseccional, entonces no dejamos de, las luchas se están aunando, incluso en el caso de Buenos Aires se va a marchar el 4, porque desde la propuesta nacional de Ni Una Menos, porque nosotros tenemos contacto con el resto de los Ni Una Menos del país y compartimos espacios de diálogo, y bueno, en la asamblea en Capital Federal, como la marcha de los jubilados y las jubiladas está instaurada todos los miércoles, se decidió hacer el 4 de junio en asamblea con todas las personas presentes. Como nuestra mirada justamente es interseccional, nosotras no podemos dejar de tener en cuenta la situación en la que se encuentran todos los grupos vulnerados de nuestra sociedad, como las personas con discapacidad, que están viendo absolutamente desarticuladas todas las políticas públicas. Hace unos días atrás marcharon, claro, sí. Las movilizaciones que acá no se hacen todos los miércoles, pero que sí se vienen haciendo, y que nosotras hemos estado presentes en esas marchas y esas movilizaciones que se hacen. También, bueno, yo soy docente universitaria, no podemos dejar de pedir por eso, claro. Exactamente, por todo lo que está pasando con la educación pública. Como por mucho reclamo, ¿no? No solo yo, sino claro, justamente los feminismos, lo que justamente hacemos es tener una mirada interseccional y entendernos dentro de un contexto político. No es que salimos solo por los femicidios. Sí, hace 10 años el pedido era ese, porque era la urgencia, porque no había políticas públicas, porque estábamos completamente desprotegidas y aparecían de manera permanente, como si fuesen casos aislados en la prensa, noticias de, voy a decir mujeres, pero eran mujeres muy jóvenes, adolescentes y pibas muy jóvenes que aparecían en bolsas de basura. Digo, era simbólicamente el peso que eso tenía, que aparezcan en el SEAMSE, enterradas, como vos decías en el caso, claro, de Chiara Páez. La verdad que la expresión era: los cuerpos de las mujeres no tienen ningún tipo de valor y son una basura que puede ser desechada de la sociedad. Pero bueno, después los reclamos se fueron complejizando, o fuimos sumándonos también a otras luchas, fuimos madurando también nosotras. Claro. Porque el feminismo lo que tiene es que estamos en constante revisión. Tal vez, bueno, por ejemplo, en el caso del Ni Una Menos, si miramos el logo, el primer logo de hace 10 años atrás, tiene como una muñequita de la puerta de los baños que simboliza lo femenino. Por ejemplo, eso se puso a discusión y hoy el logo es otro, porque también en el camino que hemos recorrido
nos dimos cuenta que la violencia machista no solo afecta a las mujeres, sino también afecta a las diversidades, y es una misma violencia que se despliega hacia nosotras y hacia el colectivo de la diversidad, y por eso nosotras nos vamos enriqueciendo también al sumarnos a otras luchas. ¿Qué ha cambiado en estos 10 años? Si es que ha cambiado algo en estos 10 años, ¿no? Que ustedes llevan adelante con la lucha del Ni Una Menos. Bueno, primero que todo lo que tiene que ver con las luchas por en contra de las desigualdades de género, nosotras partimos de la base que es un cambio cultural el que tenemos que dar. Si nosotras pensásemos que todo está dado naturalmente y esto es así, la verdad que me quedo en mi casa y no me muevo. Pero como es un cambio cultural, nosotras no dejamos de incidir en el espacio público o luchar junto a otras compañeras o tratar de plantear interrogantes para problematizar socialmente lo que nos sucede. Y la verdad que en estos 10 años han cambiado muchísimas cosas. Si yo hoy tuviese que venir acá a decir que nada cambió, sería muy triste, la verdad. Pero no, la verdad es que yo observo muchísimos cambios. Hoy a la mañana justamente hablaba en Radio La Barría de, por ejemplo, el abordaje que ustedes tienen hoy en los medios. No es el mismo, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no es el mismo abordaje que se hacía hace 20 años atrás. O, por ejemplo, hace poco tiempo atrás se quiso poner a Franchella de nuevo al aire, y si bien no hubo una censura, está bien, en redes hizo un repudio, pero Telefe puede seguir proyectándolo, la gente no lo miró, no lo apoyó, porque tal vez hay un humor que ya no nos dan gracia las mismas cosas que nos daban gracia hace 25 años atrás. Ahí está el cambio. Y me parece que tiene que ver con un cambio cultural, justamente, en donde ya no se habla de crimen pasional, se habla de violencia de género, no se habla de casos aislados como si fuesen parejas que estallan por los aires en el ámbito doméstico y hay una explosión de violencia, sino que se habla de un problema social que necesita un abordaje, se difunden las líneas telefónicas. Digo, en Olavarría hemos hecho un gran trabajo, por ejemplo, con los medios de comunicación para que cambien los abordajes noticiosos. Y la verdad que ha sucedido. ¿Ha sido positivo? Sí, por supuesto. La mesa local ha dado un trabajo muy fuerte con los medios y la verdad que podemos decir que hay un gran cambio. Bueno. A lo que leíamos o a los contenidos que accedíamos hace unos años atrás. Ahora se abre un nuevo portal con el tema del streaming. Claro, ahí ya es otro universo. Estoy hablando de los medios tradicionales. Sí, tal cual. Es una lucha, ¿no? El tema del streaming es una cuestión. Bueno, siempre van a emerger estos discursos de odio y demás, pero bueno, nada, somos seres humanos también. Claro. Hay que dar batalla. Claro, pero me parece que también hay un gran cambio en nuestras subjetividades. En donde antes, tal vez por ser mujeres, nos bancábamos ciertas cosas. Incluso en nuestros ámbitos de trabajo, o teníamos más temor, o teníamos mayor competencia entre nosotras. Para mí lo importante es que podamos, no digo tal vez que armen una organización, pero sí en nuestros pequeños ámbitos donde estamos en contacto con mujeres, tal vez darnos cuenta cómo esas desigualdades nos afectan y ponernos de acuerdo, o por ahí si una no se anima a decir algo, decirlo en conjunto. Porque muchas veces lo que sucede también hablando con los varones es que como no vivencian ciertas situaciones que nosotras vivimos, no las advierten. Tal vez, no sé, un pibe va caminando por la calle y no se da cuenta que si va de noche atrás de una piba, a esa piba le está dando miedo. Claro. Entonces, le genera una incomodidad. Claro, ¿no? Entonces por ahí una amiga viene y te dice, che, cruzate, porque, o adelantate que ella te vea. Y son cambios re sencillos, y por ahí como no lo viviste, no estamos hablando de acciones que son que tienen una maldad arraigada, sino de cosas que no te das cuenta porque no las vivís. O sea, yo no soy una persona trans. Hay un montón de cosas que al estar en contacto con personas trans te vas a ir enterando un montón de situaciones que aparecen en su vida cotidiana, que a mí, por ser mujer, blanca, universitaria, docente y demás, a mí no me pasan ciertas cosas. La verdad es que a mí no me gritan cosas por la calle, o no me ridiculizan, o no se burlan de mí, o no cuestionan si soy mujer, si soy varón, si soy no binaria, qué sé yo. Pero hay cosas que surgen de que no las experimentás.
Claro, tal cual. No hay una maldad arraigada a veces. ¿Te acordás dónde estabas en aquel año 2015, sería, ¿no? Sí. Cuando se dio esto, cuando apareció el Ni Una Menos. ¿Sentiste que fue algo que te tocó inmediatamente? En realidad, cuando sucede lo de Kiara Páez, después empieza toda una... Mirá lo vieja que seré. Que se empiezan a organizar muchísimas publicaciones en Facebook, me acuerdo. Y bueno, estuvo el puntapié de Marcela Ojeda, que es una periodista, en Twitter en ese momento, que ponía, ¿qué vamos a hacer? Nos están matando, algo así. Y yo en ese momento, en la Facultad de Ciencias Sociales hay una tradición de grupos de extensión vinculados al feminismo. Entonces, en ese momento yo en mi Facebook personal puse, bueno, en Olavarría, ¿qué vamos a hacer el 3 de junio? Pero yo en ese momento no integraba ninguna organización feminista, sí había estado en la Asamblea Permanente por los Derechos, estaba en ese momento en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y empecé a contactar a ciertas personas que habían pasado por la facultad o que tenían una trayectoria de militancia. Che, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Y ahí después Griselda Astudillo organiza un grupo en Facebook, un grupo abierto, y las personas empezaron a sumarse y empezaron a armar actividades y a sumar, bueno, organizamos 3 reuniones, una se hizo en la Comisión por la Memoria, que ya no existe, el edificio, que está el edificio judicial, construyéndose, otro lo hicimos en Suteba y otro lo hicimos en el Club Racing. Íbamos itinerando y también para dar a conocer estas reuniones, eran multitudinarias, hicimos un taller para estampar remeras, bueno, no sé, se fueron sumando diferentes propuestas. Y llegamos a tener aproximadamente 40 adhesiones a la marcha, pero o sea, clubes. Siempre me acuerdo de la Asociación de Árbitros, no sé, un montón de organizaciones, claro, que uno ni se imaginaba que podían llegar a participar. Cuando empezamos a organizar la marcha, ni nos imaginábamos. Y tuvimos muy buena recepción. Y yo me acuerdo de estar en la plaza y que no había nadie, y yo decía, ay. Y de repente empezó a aparecer la gente, no sé de dónde. Se empezaron a dar un montón de actividades que no se habían contactado con quienes estábamos en la organización, de, no sé, colgar, no sé, cosas artísticas. Creo que hicieron como una performance, incluso, que además era tanta la gente que no podías ver, después te ibas enterando de muchas cosas. O veías las cosas colgadas y decías, ¿y esto? Pero bueno, para nosotras, en ese momento, digo nosotras porque creo que éramos la gran mayoría mujeres y había un par de varones, en ese momento fue como una explosión porque la verdad es que no pensábamos que íbamos a tener ese apoyo. Creo que fueron alrededor de 8.000 personas. Para Olavarría era multitudinario. Claro. Además, hicimos todo un recorrido que ahí se empieza a instaurar el típico recorrido que va hasta la Comisaría de la Mujer, recorriendo diferentes instituciones públicas y también, bueno, después de eso, que te baja la adrenalina, decís, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y ahí es cuando creo que nos reunimos nuevamente en Racing y dijimos, bueno, armemos un frente, porque además eran muchas organizaciones en ese momento. Y armamos el Frente Ni Una Menos y a partir de ese momento teníamos toda una parte de recibir mensajes en Facebook, en las redes, a nuestros teléfonos particulares, de personas que no sabían qué hacer. En ese momento no había estaba la mesa local y estaba desarrollo social como área, pero no había nada específico de abordaje de género. Fueron un poco como el puntapié, digamos, de lo que hoy se está trabajando, ¿no? Y nosotras en ese momento estábamos como muy desprovistas, no sabíamos qué hacer, íbamos a las casas de cualquier persona a escuchar lo que le sucedía. Digo, era también hasta en algún punto arriesgado para nosotras. Y después teníamos toda una línea que trabajábamos fuertemente en lo que era, que hasta el día de hoy se continúa, incidir en las políticas públicas. No sé, en algún momento nosotras llegamos a instalar el tema de problematizar los concursos de belleza. Claro. Y llegamos a
que se prohíban los concursos de belleza como tal, sino que se busque alguna vuelta a reconocer a un integrante de la sociedad o premiarlo, pero por otros valores, no la belleza en sí misma. Y la verdad que tuvimos muchísimas resistencias, se dieron muchísimos debates, recibimos apoyo de muchísimos artistas, porque además le buscamos la vuelta de impacto, claro. Hasta que la ordenanza se sancionó. Hoy son embajadoras, no sé, tienen otra denominación, sí. Tal vez no. Pero bueno, la idea era instalar también, ¿qué sentido tiene que vos tenés 17 años y querés ser la princesa de qué? ¿O cuál es tu rol ahí? También interpelar subjetivamente. Y me parece que eso es lo más fuerte que hemos logrado, ¿no? Que hoy tal vez ya sea más difícil que nos tilden de exageradas, o cuando surge algo hay un impacto en redes inmediato. Y sobre todo creo que ese cambio cultural del que hablabas inicialmente, ¿no? Digo, que un programa como el que se quiso poner en una señal de cable como Telefe, por ejemplo, que no haya sido observado por la gente, ya me parece que es un cambio que nos muestra que algo bien dentro de todo estamos haciendo, ¿no? Que nos estamos encaminando hacia el lado amable, por decirlo de alguna manera. Sí. Eugenia, ¿cómo va a ser la actividad en el día de hoy? ¿Querés repasarlo yo? Bueno, hoy 5:30 nos concentramos en el Paseo Jesús Mendía, por lo general, porque además previendo también la perspectiva de género, por lo general ponemos horarios en los que no sea complicado retirar a los pibes de las pibas y a los pibes de la escuela. Yo sé que, bueno, hoy el día está acompañando bastante, nos han tocado días de muchísimo frío, pero bueno, más o menos para las 6 de la tarde vamos a estar marchando por las calles de la ciudad y bueno, el pedido es mucho más amplio. Tiene que ver también con el contexto en el cual estamos viviendo, el retroceso que estamos viviendo en todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Todavía hoy nosotras estamos en un lugar, digamos, con líneas de trabajo que tanto en provincia como localmente, porque nosotras hicimos la marcha en el 2015, en ese mismo año se sancionó una ordenanza que dotó de un presupuesto especial para el municipio de Olavarría para que se aborden las problemáticas, el tema de las violencias. Y ya para el año 2016 teníamos una dirección de políticas de género que hoy se llama Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. Todas esas políticas se están desarticulando en el resto del país. La provincia de Buenos Aires es la única provincia que tiene un Ministerio de Mujeres y Diversidad. Entonces también para nosotras es importante resistir a las cosas que hemos logrado. Y bueno, y justamente en estos días estaba pensando que una ley se puede derogar fácilmente, pero yo creo que el cambio cultural, que no solo nos tocó a las mujeres, sino que me parece que los varones también han hecho un gran recorrido en estos 10 años. Me parece que eso va a ser mucho muy difícil. Sí, por supuesto. Sí, siempre a todos nos falta un montón para ser mejores personas, para ocuparnos. Como hombres, estaba haciendo como una especie de. Bueno, pero a todas las personas. Sí, bueno, está bien, pero sí, porque además en un contexto en donde hay un gobierno nacional que instaura muchísimos discursos de odio desde un lugar de poder, también hace que eso cíclicamente aparezcan nuevamente discursos que ya pensábamos que habíamos dado una discusión, que habíamos dado una batalla, pero la verdad es que aparecen de nuevo. Ahora está todo el cuestionamiento o la responsabilización de lo que ha sucedido con las mujeres, en decir, bajó la tasa de natalidad, las responsables son las feministas que han instaurado que la mujer tiene que ser libre, tiene que elegir, tiene que salir de la casa, tiene que tener objetivos profesionales. La verdad es que, y además he escuchado de personas que tienen 20 y pico de años. Claro. Pero bueno. Que eso es preocupante, es alarmante. Sí, porque hay un señor muy mayor, diga, en mi época no era así, pero bueno, son discursos que son cíclicos y que van apareciendo y que también nos demuestran que la historia no es lineal, sino que la historia hay que estar siempre preparado para dar batalla. Y por eso invitamos a todas las personas. Ya digo, no tiene que ver con lisa y llanamente con esto, sino también salir a repudiar el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Porque lamentablemente tal vez en la década del 90 nos quedábamos sin trabajo. Hoy la verdad es que multiplicamos nuestros trabajos. La mayoría de las personas tenemos 2 o 3 trabajos.
Entonces, que te digan, la mujer se tiene que quedar en la casa ocupándose de la familia. Y sí, ¿y cómo llenamos la olla? Porque hoy con el sueldo si volvemos al modelo tradicional del varón proveedor que viene a casa, tampoco alcanza. Entonces, la verdad es que estamos en un contexto complejo a muchos niveles. Y la verdad es que también se recrudece la violencia en estos contextos, porque estamos todos mucho más irritables, mucho más... también pone en jaque esa masculinidad tradicional. Si vos te quedás sin trabajo, tiene consecuencias en lo que tiene que ver con la salud mental. Estamos hablando de una ciudad que tiene muchas fábricas, que están despidiendo a mucha gente todos los días. Eso es muy doloroso porque afecta directamente no solo a esa persona, sino a un núcleo familiar. Al núcleo familiar, claro, tal cual, es así completo. Eugenia, muchas gracias por la visita. Bueno. Quedamos entonces ahí al pendiente a las 5:30 de la tarde hoy, acercarnos allí al paseo para, hacer obviamente la caravana habitual y en estos 10 años, obviamente con el peso que eso tiene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Por favor. Eugenia Iturralde, señores, docente, integrante de Ni Una Menos aquí en la ciudad de La Barría. Hoy recordamos 10 años. Se cumplen de aquel primer Ni Una Menos que se dio y que, movilizó a toda la República Argentina en pedido de basta de femicidios, básicamente eso. Las 12:42 de la mañana. ¿Sabías que un pequeño